Comienza el informativo con Jason Calderón y Joely Ramírez. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló con el programa La Tarde de NTN 24 sobre la etapa actual en la que se encuentra su país, donde ha renacido la esperanza por un cambio. Guaidó aseguró que Venezuela se enfrenta actualmente a una dictadura y comparó la situación actual con los últimos minutos de un partido de béisbol en el que la democracia lleva la delantera en el marcador. Para Juan Guaidó, ¿en qué etapa de este proceso se está en este momento? Es decir, cuando hablamos de vamos a usurpar, vamos a superar la usurpación, vamos a retornar a la democracia, ¿en qué momento de la línea de este proceso estamos cuando hay un Nicolás Maduro aferrado al poder, cuando hay funcionarios que no quieren desprenderse del poder que han detentado hasta ahora? ¿En qué etapa estamos hoy, Dani, los que nos escuchan, los que se nos sintonizan? Creo que si esto fuera béisbol, que es el pasatiempo rey en Venezuela, creo que estamos en el último juego de la final, llegando a los últimos innings. Si esto fuera fútbol, estamos en los últimos minutos del partido y la democracia está ganando por amplio margen. Ahora, continúa una situación de secuestro, continúa una situación de dictadura en el país, solamente sustentado por algunas pocas armas que mantiene secuestrada la República. Hoy en Venezuela estamos pensando ya en ese plan país, en esa reconstrucción de Venezuela, en ese futuro, en qué van a hacer los venezolanos que están en el exterior cuando regresen a su país, en cómo vamos a reconstruir la industria petrolera, en cómo vamos a invertir en turismo en este país, en cómo vamos a recuperar la normalidad, el abrazo en familia. Hoy estamos pensando en futuro con esperanza y con mucha fuerza. Guaidó se refirió a los contactos que actualmente la oposición al régimen de Nicolás Maduro adelanta con las Fuerzas Armadas venezolanas. Aseguró que por primera vez hay una comunicación directa hacia las filas castrenses, donde dijo hay mayor persecución y represión contra quienes piensan diferente. Estos son varios elementos, Viviana. El primero fue que por primera vez en mucho tiempo le hablamos directamente, no solamente a los militares, sino a la familia militar. El primer elemento para establecer confianza es la comunicación. Durante muchos tiempos nos habíamos mantenido alejados de las Fuerzas Armadas como si fuera otro país, como si fuera otro mundo. Forman parte de la sociedad, son un factor importante y queda claro que es sobre lo único que se puede sostener Maduro. Lo segundo, hay más persecución, hay más intimidación en el seno de las Fuerzas Armadas que incluso en la sociedad. Los 27 guardias nacionales que manifestaron su descontento en una especie de cabildo militar en Cotiza hace una semana están siendo torturados en este momento y denunciamos esto a nivel mundial con contundencia. Están siendo torturados en los sótanos del DGCIN. Hay 160 militares presos activos solamente por el año pasado, algunos de ellos por tener un mensaje en el celular. Nosotros entendemos esa realidad, por eso le hemos hablado muy claro. Lo que debe también saber el mundo es que el 70 u 80% de la familia militar está absolutamente descontenta o más descontenta que el resto de la población, porque han visto cómo degradan tristemente su uniforme, no ellos, sino este régimen que los ha puesto en situaciones de dilema en todo momento. En entrevista con NTN 24, Juan Guaidó no cerró la puerta a solicitar ayuda militar a Estados Unidos. Aseguró, como lo ha dicho el presidente estadounidense Donald Trump en repetidas ocasiones, que todas las opciones están sobre la mesa para lograr el cese de la usurpación del poder por parte de Maduro. Y a todas esas opciones que también han dicho que están sobre la mesa, ¿qué traduce para Juan Guaidó esas múltiples opciones? Mira, entendemos que para que cese la usurpación de una dictadura debe haber la presión necesaria para que eso pase. Nosotros vamos a lograr la presión necesaria para lograr rescatar nuestro país, tomando en cuenta que debe tener el menor costo social posible, tomando en cuenta que debe generar estabilidad y gobernabilidad a Venezuela, tomando en cuenta que el foco es atender la emergencia humanitaria para reconstruir Venezuela. Esas son las variables que siempre evaluamos día a día y los sacrificios que hemos hecho durante años. Así que toda la presión para lograr el objetivo en el marco del respeto a nuestra gente, la soberanía nacional, pero sin duda poder lograr el objetivo en el menor tiempo posible. Celeridad, atención humanitaria, estabilidad, gobernabilidad, menor costo social, atención a nuestra gente, que cese la usurpación, lograr el gobierno de transición y las elecciones libres, y todo está sobre la mesa.
El presidente interino aplaudió que la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, anunciara la creación de un grupo de contacto que tendrá una duración de 90 días para impulsar unas elecciones libres en Venezuela. Celebró que dicho bloque no esté cayendo en la trampa de lo que calificó como un falso diálogo por parte del régimen madurista. Celebra una cosa, por lo menos, de lo poco que pude escuchar de la declaración. Ya no se habla de un grupo de contacto o algo para una mediación, no. Ya creo que superamos esa etapa en Venezuela, superamos hace mucho y entendimos que cuando habla de negociación Maduro habla de un falso diálogo, de ganar tiempo a la dictadura. Lo que tenemos muy claro hoy, que cualquier mecanismo, cualquier elemento debe llevar a el cese de la usurpación para tener una elección libre. Es un avance por lo menos en la discusión ahora. Sí. El plazo que pone la Unión Europea ya lo discutiremos. Este momento que ha construido Venezuela, que ha llevado el sacrificio de mucha gente, si hoy pensamos, nos preguntamos cuáles son las variables de una transición, estoy seguro que tenemos todos los elementos, no solamente los tenemos, por cierto, sino que lo estamos ejerciendo. Finalmente, Juan Guaidó fue cuestionado sobre la llamada ley de amnistía y si esta podría eventualmente cobijar a Nicolás Maduro si es que abandona voluntariamente el poder. Guaidó dejó en claro que los responsables de crímenes de lesa humanidad no son amnistiables y calificó al líder del régimen como un hombre solo y aislado de la realidad de los venezolanos. ¿Quiénes van a calificar para esa amnistía? ¿Qué pasa con los delitos de lesa humanidad? Yo le pregunto a Juan Guaidó, por ejemplo, si Maduro se hace a un lado y decide dejar que el proceso de democratización continúe en Venezuela, ¿es amnistiable Nicolás Maduro? Varios elementos con el tema de amnistía. Amnistía no es impunidad. Amnistía es estabilidad, amnistía es gobernabilidad, amnistía es futuro, que también tiene que ver con garantías. No solamente amnistía es la ley que nosotros determinamos. ¿Qué no es amnistiable? Bueno, por supuesto, los delitos de lesa humanidad. ¿Qué es no amnistiable? Por ejemplo, los funcionarios del FAE que están hoy disparándole a jóvenes en las calles. Ahora, todo funcionario que esté dispuesto a colaborar con la reconstrucción de Venezuela, restituir el orden, recuperar nuestro Estado de Derecho, está sujeto, sí, a ser amnistiable civil o militar. Maduro es un dictador, no se va a despertar alegremente mañana teniendo una epifanía, sabiendo que se robó una elección en el 2018, que contrajo el PIB de Venezuela en 53 puntos en 5 años, que hay 2 millones% de inflación. Yo veo a Nicolás Maduro como lo vieron el 23 de enero, que mientras en 53 ciudades del país miles de millones de personas salieron a las calles en toda Venezuela, veíamos una pequeña cúpula encerrada, casi a puerta cerrada, en un mitin que parecía uno de los cabildos, o cualquier cabildo que hayamos visto en Venezuela durante el último mes. Así está, aislado de la realidad del venezolano, desconoce la crisis, desconoce la migración, no sabe que no llega agua a ninguna casa hoy de Venezuela, o que llega una vez al mes, una vez a la semana. Así veo hoy a Nicolás Maduro aislado, solo. Este jueves, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que su familia fue víctima de acoso por parte de cuerpos de seguridad del régimen y responsabilizó a Nicolás Maduro de lo que pueda pasarle a su esposa e hija. Este jueves, el también presidente del Parlamento presentó al país un proyecto para sacarlo de la crisis económica por la que atraviesa actualmente. Relató que 4 funcionarios del FAES merodearon su residencia pidiendo información sobre su familia, residencia en la que permanecía su hija de 20 meses de edad. Miembros del FAES se acercaron y imprimieron 2 motos, luego una camioneta blanca sin identificación. Se acercaron a la caseta de vigilancia a preguntar por Fabiana, por nuestra familia, que eran miembros de seguridad, que estaban buscando información. El objetivo es evidente. El objetivo es muy evidente. Y el objetivo es evidente que no lo lograron también. Que no van a lograr quebrar a la familia venezolana. A los funcionarios advirtió no cruzar la línea roja. Ellos son los que quieren pasar la línea roja. Ellos son los que están transgrediendo toda forma y de respeto. El hecho se registró mientras el recién proclamado presidente interino se encontraba en la Universidad Central de Venezuela presentando frente a estudiantes y académicos el denominado Plan País, un proyecto de recuperación de Venezuela en materia económica y social. Estamos haciendo las gestiones para que este plan cuente con los fondos necesarios para llevarlo a cabo. No son acciones aisladas, es producto de un plan país a ejecutar. Desde allí agradeció el reconocimiento que le hiciera hoy el Parlamento Europeo como presidente interino.
quien hoy le agradezco al Parlamento Europeo, en nombre de toda Venezuela, el reconocimiento a una gesta democrática, a una gesta pacífica, al respeto de nuestra Constitución. Con respecto a la congelación de activos a PDVSA por parte de la comunidad internacional, reiteró que no se trata de un bloqueo, sino de preservar los recursos de todos los venezolanos. Entonces no hay un bloqueo. Soberanamente y responsablemente, la Asamblea Nacional, mi persona, protegimos los activos de la nación para que no se sigan robando el dinero de Venezuela. En el auditorio estuvieron presentes representantes diplomáticos de Argentina, Brasil, Alemania, Japón, entre otros. El recién proclamado presidente interino de Venezuela reiteró el llamado del próximo sábado a una movilización para respaldar el ultimátum que dieran la Unión Europea al gobierno de Nicolás Maduro para que se celebren elecciones libres en Venezuela. Desde Caracas, Daniela Zambrano, NTN 24. Con 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones, el Parlamento Europeo dio este jueves su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tras constatar que el régimen de Nicolás Maduro no está dispuesto a convocar elecciones presidenciales libres, la Eurocámara declaró su apoyo a la hoja de ruta para restablecer la democracia en la nación suramericana e instó a los países del bloque a reconocer a Guaidó como mandatario encargado. La risoluzione è approvata. De esta forma, el Parlamento Europeo se suma al bloque democrático internacional que respalda un proceso de transición en Venezuela. Con 439 votos, el legislativo aprobó la resolución en el que se reconoce el gobierno interino. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. El texto también incluye una parte en el que se condena la censura a los medios de comunicación, en un contexto en el que en los últimos días varios reporteros han sido detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Todos estamos a favor de la libertad de expresión y todos estamos a favor de que los medios de comunicación puedan informar con libertad, porque todos creemos que la libertad de información es la vida misma de la democracia. Asimismo, el Parlamento hace un pedido expreso a todo el bloque en cabeza de la alta representante para la política exterior, Federica Mogherini, que siga sus pasos y declare su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. El jefe de Estado encargado de Venezuela agradeció el espaldarazo que llegó desde el viejo continente. Hemos dado un gran paso en nuestra lucha por la democracia. Agradecemos la decisión del Parlamento Europeo de reconocer todo el esfuerzo que hemos llevado adelante los venezolanos por la restitución del orden constitucional en nuestro país. Una determinación que fue condenada desde Rusia. Según el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, la decisión del Parlamento Europeo es, según él, una terrible violación del derecho internacional y una injerencia en los asuntos internos de un país soberano. Y el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, envió un particular mensaje a Nicolás Maduro. A través de su cuenta de Twitter, el alto funcionario de la Casa Blanca le aconsejó al líder del régimen aprovechar la amnistía ofrecida días atrás por el presidente interino, Juan Guaidó. Le deseo a Nicolás Maduro y a sus principales asesores una larga y tranquila jubilación, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Deberían aprovechar la amnistía del presidente Guaidó y seguir adelante. Cuanto antes, mejor. Una congresista de Estados Unidos presentó un proyecto de ley para prohibir la venta de armas a las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, que asegura son utilizadas para atacar a su propia gente, muchas veces con consecuencias letales. Ante la Cámara Baja de Estados Unidos, 7 congresistas estadounidenses presentaron una propuesta legislativa bipartidista que busca restringir la exportación de artículos de defensa y material para controlar el crimen a las fuerzas de seguridad en Venezuela. El proyecto es liderado por la congresista Chalala, quien dio detalles de esta y otras medidas en las que trabajan a favor del pueblo venezolano. Estamos aquí para asegurarnos que el pueblo de Venezuela y los venezolanos que viven en nuestra comunidad sepan que apoyamos con fuerza la restauración de la democracia en Venezuela y al presidente interino, así como también a la Asamblea democráticamente electa, y todos aquí hemos estado trabajando en nuestras propias arenas políticas. Es importante reportar que en Washington
En la Cámara de Representantes existe un esfuerzo bipartidista. Demócratas y republicanos trabajando juntos hemos introducido 3 proyectos de ley bipartidistas para darles $150 millones al pueblo venezolano para ayuda humanitaria, para prohibir armas de cualquier tipo, incluyendo gas lacrimógeno, y una tercera para reconocer que los venezolanos que viven aquí merecen un estatus de protección temporal. También a nivel del estado de Florida, los legisladores locales destacaron los esfuerzos que se realizan para ayudar en la restauración de la democracia en Venezuela. Hoy mismo, termino con esto, he puesto una proclama a nivel estatal para reconocer a que el consulado de aquí pues ha reconocido a Guaidó y tratar de incentivar a otros diplomáticos que hagan lo mismo a través de nuestro país y que se unan a reconocer el nuevo gobierno. El proyecto de ley de Chalala es el primero que realiza desde que se posicionó este año como congresista. La legisladora envió un mensaje directo a Maduro. Que el gobierno de Maduro sepa que ya sea que seamos republicanos o demócratas, es tiempo para que se vaya. La actividad política a favor de Venezuela continuará mañana con la visita del vicepresidente Mike Pence a Miami, donde se reunirá con representantes del exilio venezolano. Debbie MacArthur Powell, también Debbie Wasserman Schultz están dentro de los legisladores del estado de la Florida que también han respaldado este proyecto de ley que busca que se elimine la venta de armas a Venezuela. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Frío mortal, al menos 12 fallecidos deja hasta el momento el frente polar que azota el centro oeste de Estados Unidos. La mayoría de víctimas mortales se han registrado por accidentes de tránsito. En ciudades como Chicago, la sensación térmica alcanza los 50 grados bajo cero. La policía alertó a la ciudadanía sobre el riesgo al conducir en autopistas cubiertas de hielo. Las fuertes corrientes de viento no dan tregua a su paso por el medio oeste de los Estados Unidos. El vórtice polar ha paralizado por completo ciudades como Chicago, Detroit o Minneapolis, en donde se ha registrado una sensación térmica de 50 grados bajo cero. El clima es frío, es como una tormenta de nieve. El viento es insoportable, no se detiene y no puedes ver absolutamente nada. Se trata de una ola de frío extremo que supera las gélidas temperaturas de lugares como Alaska. La causa es una masa de aire ártico que se desprendió del vórtice polar que habitualmente rodea el Polo Norte, provocando la emergencia. Autoridades médicas advirtieron sobre los síntomas de quienes se expongan al amenazante clima. Los primeros signos de congelación son dolor, pueden ser entumecimiento, hormigueo. Ese tipo de cosas son señales de advertencia de que deberías refugiarte. Los vientos helados afectan al 75% del país. Desde el sábado se han registrado muertos en estados como Michigan, Iowa, Indiana, Illinois, Wisconsin y Minnesota. En un video difundido a través de redes sociales se aprecia a un hombre que lanza una olla de agua caliente al viento. En cuestión de segundos se aprecia cómo el líquido se transforma en nieve. Expertos del Servicio Meteorológico Nacional informaron que las temperaturas bajo cero continuarán en los próximos días. Además, señalaron que la prioridad será mantener segura a la población de mayor riesgo. Decenas de refugios han sido habilitados para las personas que no tienen hogar, mientras que miles de personas permanecen en sus hogares hasta que termine la emergencia climática que azota a gran parte del territorio. Cuando se cumplen 6 días de la reapertura temporal de la administración federal en Estados Unidos, los demócratas en la Cámara de Representantes presentaron un plan de seguridad fronteriza que busca evitar otro cierre parcial. Sin embargo, el nuevo proyecto de financiación no incluye fondos para la construcción del muro en la frontera con México, por lo que no contaría con el apoyo del Partido Republicano. En Washington está Carolina Valladares con la información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches desde Washington. Esta propuesta demócrata llega apenas 6 días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmara esa ley para reabrir temporalmente el gobierno federal de los Estados Unidos. Pero quedan 2 semanas y esa propuesta no incluye para nada ningún dinero para el muro, como exige el presidente Donald Trump. Es más, hoy Nancy Pelosi, quien es la presidenta de la Cámara Baja, insistió en ello y dijo que no va a permitir que se pase ningún presupuesto que incluya ese dinero para el muro.
Maduro, pero quizás por primera vez reconoció que sí que estarían los demócratas al menos dispuestos a destinar dinero para lo que llama ella fortalecimiento de la valla que existe, una valla que no es un muro, sino una barrera fronteriza conocida aquí en los Estados Unidos como Norman Defense. Sabemos que el mejor camino es la seguridad fronteriza para fortalecer la seguridad y los equipos de seguridad en la frontera, así que es muy importante, espero, de que cualquier cierre parcial de gobierno no esté en la mesa para tener una conversación con el gobierno, así que sabemos que esto ha tenido un terrible impacto sobre las familias afectadas, cientos de empleados que no han recibido su pago durante un periodo de tiempo. Mientras Pelosi insiste en que no va a destinar ningún dólar para construir ese muro en la frontera, el presidente Trump dice todo lo contrario, que quiere construir ya ese muro y es más, amenazó esta mañana con enviar más tropas a esa frontera sur si no consigue ese dinero. Más tropas enviadas a la frontera sur para detener el intento de invasión de ilegales a través de grandes caravanas a nuestro país. Hemos detenido las caravanas anteriores y también las detendremos. Con un muro sería mucho más fácil y menos costoso. Quedan apenas 2 semanas para que venza ese plazo dado por el presidente Trump para llegar a un acuerdo. Las posturas de demócratas y republicanos siguen tan distanciadas como siempre y la Casa Blanca ya está preparando un plan para que el presidente pueda quizás convocar a esa emergencia nacional y así poder destinar dinero del Departamento de Defensa para construir su muro en la frontera con México. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Concluyó la fase de litigio del juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán. Fiscalía y defensa terminaron de entregar sus argumentos de cierre del caso ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. La mayor parte de la audiencia de este jueves estuvo dedicada a la intervención de los abogados del acusado, quienes insistieron en atacar la credibilidad de los testigos presentados por la Fiscalía. Primero, la Fiscalía entregó su argumento de cierre. El jueves fue el turno para la defensa del Chapo. Es para también contraatacar lo que va a decir el fiscal para que ya el jurado tenga una recolección exacta de lo que sucedió en el juicio, porque nadie se puede recordar de todo. El abogado Jeffrey Lichman hizo el alegato final en defensa del acusado. Su objetivo, atacar las pruebas de la Fiscalía. La defensa quiere poner en duda esa evidencia, porque mucha de la evidencia ha venido de los labios de delincuentes que están enfrentando sus propias sentencias largas, que están buscando reducir sus propias sentencias a favor de testimonio en contra del Chapo. Bajo este argumento, la defensa intentó desacreditar a los 14 testigos cooperantes llamados a indagatoria. También insistió en retratar al Chapo como una parte del cártel de Sinaloa y no su líder, como lo plantea la Fiscalía. La defensa fue reiterativa en acusar a Ismael El Mayo Zambada como la verdadera mente criminal detrás del cártel. Y ellos para apuntar a esos detalles no consistentes para decir que la Fiscalía ha fallado. Al concluir la fase de litigio, el caso queda en manos de los 12 jurados, quienes tendrán en sus manos el futuro del acusado. Por orden del juez Brian Cogan, la fase de deliberaciones despegará a primera hora del próximo lunes. A partir de ese momento dependerá del panel de 12 jurados establecer el momento cuando lleguen a un veredicto. De acuerdo con lo establecido por la justicia estadounidense, la decisión de esos jurados debe ser unánime en todos y cada uno de los 10 cargos en contra de Guzmán Loera. Desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. A 120 aumentó la cifra de víctimas mortales tras la explosión en el ducto de gasolina en Tlahuelilpan, México. El Instituto Mexicano de Seguro Social informó que el más reciente deceso ocurrió en la madrugada de este jueves y se trata de uno de los pacientes que se encontraba en estado de gravedad por las quemaduras. El instituto detalló que 68 personas murieron al momento de la explosión y 52 más durante la hospitalización. Casi 2 semanas después de la tragedia, solo 16 víctimas han sido plenamente identificadas. Las autoridades agregaron que actualmente hay 27 personas hospitalizadas, 3 de ellas menores de edad y se encuentran en una clínica de Texas, Estados Unidos. Y en México, la pareja de feminicidas conocida como los Monstruos de Catepec suma su 3ª orden de aprehensión. Según declararon, sus víctimas fueron desintegradas y sus restos utilizados para preparar alimentos consumidos por ellos mismos. Este es un informe de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. Me siento muy mal.
muy mal porque cuando yo supe que ya lo iban a detener, yo pensé que iba a abrazar a mi hija. No pensé que le iba a encontrar así. Ahorita ya no las entregan. Pero sí, es horrible, nos destroza. 9 meses después, Guadalupe Hernández sabe cómo fue asesinada su hija a manos de Juan Carlos y Patricia. La pareja la citó en su departamento, situado en la parte de arriba de su vivienda en Playa Tijuana, para supuestamente venderle un pantalón. Carlos la asesinó en el sillón cuando Arlet, de 22 años, pedía auxilio. Después fue destazada en el baño. Sus restos fueron ingeridos por la pareja en tamales, empanizados y en bistec, pues a Juan Carlos le gusta la carne humana desde que tenía 22 años, cuando empezó a asesinar. Cuando empezó todo esto, él quiso desvirtuar todas las investigaciones, pero pues no, afortunadamente entre las tres compartimos información y dimos con ellos. Fueron una de las personas que testificaron en un inicio. Ellos manejaban a una camioneta negra. Había un chico, no sé si recuerden, que se manejaba. En la entrevista que se le hizo a Juan Carlos, refiere que durante las investigaciones, una fiscal se presentó en la vivienda de Playa Tijuana. Pensó que ella subiría a su departamento, donde aún había restos de Arlet. Tendría que asesinarla. En la audiencia inicial de formulación de imputación, la pareja de homicidas solicitó una prórroga de 144 horas para vinculación a proceso. No se formuló imputación, se solicitó la vinculación a proceso por el tercer de feminicidio. Entonces vamos a estar en espera de lo que manifieste la juez, la próxima audiencia, el día viernes, para que determine su situación jurídica y continuar con las demás investigaciones correspondientes. Los restos de las 3 víctimas de los feminicidas, Arlet, Nancy y Evelyn, serán entregados este sábado para poder ser sepultados. Esperemos que ya acabe esto, ¿no? Que no se alargue tanto, que estos, no sé ni cómo llamarlos, de ahí no salgan, y aunque se queden ahí de por vida, jamás van a pagar. Jamás van a pagar todo el daño que han hecho a muchas familias. El colapso del dique de la mina Vale en Brumadinho, sureste de Brasil, ya deja 99 víctimas mortales. Esta es la cifra que entregó recientemente la Agencia de Defensa Civil de Minas Gerais y de la que aseguró 57 ya fueron identificadas. Según el reporte, otras 259 personas siguen desaparecidas. El Departamento de Bomberos concentra su búsqueda y rescate en el comedor, donde los empleados de la mina de hierro estaban almorzando cuando ocurrió el colapso de la presa el viernes pasado. Estas son las imágenes del momento en el que quedan en libertad los periodistas colombianos Leonardo Muñoz y Maurén Barriga, detenidos arbitrariamente por fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Los reporteros están en buenas condiciones físicas y permanecerán en Caracas trabajando. Otros 2 periodistas franceses y un productor venezolano también fueron liberados. Nuestro periodista en Caracas, Luis Laya, nos envió el siguiente informe. Entre los detenidos, 4 periodistas, 2 de ellos franceses y otros 2 chilenos, fueron deportados de regreso a sus países. Mientras tanto, otros que sí fueron liberados en Venezuela, varios de ellos trabajadores de la agencia EFE de Noticias, han indicado que a pesar de que no fueron tratados con amenazas ni de forma violenta, los mantuvieron esposados durante toda su detención. Estaba haciendo yo una cobertura gráfica, hice una foto de un grafiti en una pared. No sabía que la pared pertenecía a un edificio gubernamental, pues, y por eso ya estuve allá el tiempo. De los 3 periodistas de la agencia EFE, uno fue detenido cuando tomaba fotografías en las calles de la ciudad de Caracas. Los otros 2 fueron buscados por funcionarios del SEBIN en el hotel en el que se hospedaban. Indicaron que esto fue con funcionarios armados y encapuchados, que llegaron sin mediar palabra. Y al pasar las horas ya regresamos al hotel muy tarde, intentando pues a ver si seguíamos teniendo información de él, pero al llegar al hotel estaba ahí ya el SEBIN esperándonos. Y nos pidieron irse con nosotros para una entrevista, fue lo único que nos dijeron. En ese momento llegó nuestra delegada Nélida y nuestros abogados, y se fueron con nosotros detrás, pero no los dejaron ingresar. En ninguno de estos casos hubo detención. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa asegura que es cada vez más sistemática la persecución en contra de los periodistas. Intentan evitar que se informen en el país. Y pareciera que
la administración de Nicolás Maduro reconoce como irreversible un proceso político y un proceso al menos de cambio que ha internalizado la gente, y en la medida en que las demandas de cambio han venido aumentando, en esa misma medida también ha venido aumentando entonces la represión en contra de medios, en contra de periodistas, en contra de reporteros, que están al fin de cuentas visibilizando lo que un buen sector del país y un buen sector de la sociedad está reclamando en este momento. Por su parte, abogados y defensores de derechos humanos y de las distintas libertades en Venezuela aseguran que esto viola totalmente los reglamentos tanto nacionales como los derechos humanos de los ciudadanos. Indican que a nadie se le puede prohibir el derecho a ser informado y que en ningún momento debe mediar la detención sin que haya una orden o se haya cometido delito. No está previsto, como hablaba. La única forma de que tú seas detenido es que hayas cometido un delito. Y aquí esta ley, no hay ninguna ley que establezca que estar en Venezuela sin credenciales es un delito. Sí, eso es lo que se está refiriendo. Que no cumplen los requisitos, tendrán que trabajarlo con las agencias desde el ministerio encargado de comunicaciones. Sin embargo, no es delito y tú no puedes ser detenido si no cometes un delito. Expertos en materia penal venezolana han asegurado que sin una orden de detención no se debe detener a ninguna persona en Venezuela. Esto constituye una violación no solamente al reglamento interno del país, sino también a los derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. El canciller del régimen venezolano, Jorge Arreaza, defendió la detención de los comunicadores. Argumentó que es consecuencia de la irresponsabilidad de los medios de comunicación extranjeros que, según él, envían a profesionales sin autorización para hacer coberturas periodísticas en Venezuela. Es inaudito e irresponsable que medios de comunicación envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos previos que exige la ley de Venezuela, para luego armar un escándalo mediático al que se suman sus gobiernos, otra faceta de la operación mediática contra el país. Y en Nicaragua, para el próximo 25 de marzo fue programado el inicio del juicio contra los directivos de la cadena 100% Noticias. El proceso judicial contra Miguel Mora, director del canal, y su jefa de prensa, Lucía Pineda, se realizará en el Tribunal Sexto en la ciudad de Managua. El pasado miércoles, luego de más de un mes de detención y de estar incomunicados, sus familiares pudieron verlos por unos minutos. Mora y Pineda son acusados de presunta conspiración para cometer actos terroristas. Terminó el drama en el mar Mediterráneo para 47 migrantes. El barco de la ONG alemana Sea-Watch finalmente pudo atracar en el puerto de Catania después de haber sido obligado a permanecer durante 12 días en el océano. A bordo se encontraban 47 personas que habían sido rescatadas en las costas de Libia. Al menos 13 de ellos son menores de edad no acompañados. Italia aceptó el desembarco después de que 9 países de la Unión Europea se comprometieran a recibir a los migrantes.